crónica semanal de Perú Político del 5 al 11 de septiembre, el Tribunal Constitucional vuelve a ser noticia. El 4 de septiembre, la congresista Lourdes Alcorta, de Unidad Nacional, afirmó que el Tribunal Constitucional, o TC, cometería un error garrafal si declarara inconstitucional la ley que fiscaliza a las organizaciones no gubernamentales, ONG. Indicó que lo único que se les pide a estas entidades es registrarse ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, que declaren el dinero que reciben y señalen el proyecto a donde destinarán esos recursos. Si el TC declara inconstitucional la ley que fiscaliza a las ONG, el Congreso recogerá los argumentos de ese colegiado para subsanarlos y luego insistirá en el tema en el mismo sentido fiscalizador, adelantó el 5 de septiembre el congresista por Unidad Nacional, Javier Bedoya de Vivanco. El 7 de septiembre, el TC le quitó al Estado la facultad de pedir cuentas a las ONG por el dinero que reciben de instituciones privadas, a menos que gocen de algún tipo de beneficio tributario. En un esperado fallo, el TC declaró fundada en parte la demanda de inconstitucionalidad que presentaron más de 5.000 ciudadanos convocados por las ONG y algunos congresistas, contra la ley que amplió las facultades de la APSI y del Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación. En total se presentaron 2 pedidos de inconstitucionalidad contra la ley 28925. Las demandas se acumularon y fueron declaradas fundadas en parte. El TC aclaró primero que no existen ámbitos exentos de control constitucional. Decidió que es correcto que se utilice un criterio objetivo como el tributario para determinar cuándo se fiscaliza. También señaló que se pueden exigir la inscripción de los proyectos, programas o actividades de las ONG, pero no permite que una entidad estatal planifique el quehacer de las entidades privadas. La sentencia señala que, si bien es permisible que se exija la inscripción de las ONG en la APSI, la no inscripción no impide que se puedan usar los recursos del exterior, salvo en el caso de ONG que gozan de beneficios tributarios. Se precisa también que la APSI solo puede sancionar a las entidades comprendidas en la aplicación de la norma. Se declararon inconstitucionales el pedido de rendición de cuentas por el uso de recursos de cooperación internacional privada y los castigos a los directivos de las ONG. El TC consideró que el Estado, a través de la APSI, puede ejercer control sobre el quehacer de las ONG, pero no puede intervenir cuando se trata de acuerdos alcanzados entre entidades privadas. También se dispone como necesario que la APSI no cuente con la posibilidad de actuar arbitrariamente. Por ello, el TC declaró inconstitucionales y, por tanto, ordenó dejar sin efecto las normas que permiten a la APSI actuar sobre los contratos privados entre las ONG y sus fuentes cooperantes. En particular, la entidad estatal deberá abstenerse de tratar de realizar una planificación compulsiva para el sector privado. El TC dispuso que no se considere como beneficio tributario el que las ONG no paguen impuesto a la renta, toda vez que son entidades sin fines de lucro. El legislador fujimorista Rolando Souza, uno de los impulsores de la ley que regula la APSI, lamentó la decisión del TC. Para el legislador, resulta incoherente que en el fallo se haya convalidado la obligación de las ONG de informar quiénes son sus donantes y cuáles son sus planes de acción, pero no rendir cuentas sobre la ejecución de sus gastos. Tampoco se explica que se prohíba sancionar los malos directivos, lo que significa que un representante que ha hecho un uso indebido o ineficiente de los recursos podrá seguir recibiendo cooperación internacional, formando otra ONG. Ante ello, Souza adelantó que presentará un nuevo proyecto de ley, insistiendo en la fiscalización sin excepciones del dinero que utilizan las ONG y en que se pueda sancionar a los directivos de las ONG que hagan mal uso del financiamiento que reciben del exterior. Estimó que, de aprobarse esa nueva norma en el Congreso, el TC no la cuestionaría, pues, según Souza, a diferencia de los actuales integrantes de ese órgano, los elegidos el 6 de septiembre no tienen un compromiso político ni moral con las ONG. Tras conocer la resolución del TC a favor de las ONG, el congresista aprista Mauricio Mulder expresó su mortificación por el fallo y afirmó que si las ONG no estarán obligadas a declarar el financiamiento de sus instituciones, tampoco lo tendrán que hacer los partidos políticos respecto a sus campañas. Consultados por la prensa, funcionarios de la OMPE indicaron que las agrupaciones partidarias tienen que cumplir con la Ley 28094 de partidos políticos, aprobada en el 2003. Sobre el tema, Mirko Lauer señaló: la reciente pataleta de Mulder sobre que el APRA no rendirá cuentas porque las ONG no lo hacen es una tontería de rechupete. Primero porque las ONG sí rinden cuentas, y si Mulder quiere homologar al APRA con las ONG, que vaya presentándole sus libros a las autoridades, como de hecho las ONG lo hacen desde hace decenios. Segundo, porque el financiamiento de un partido es un asunto más serio que el de una ONG. Allí está el caso de Carlos Lambert Meléndez, financiador del APRA de día y narco de noche en los años 80. Pero si lo que Mulder está pidiendo es que las ONG también tengan derecho a presentar candidatos y gobernar si ganan, se le podría satisfacer. El 6 de septiembre por la noche, gracias a un acuerdo político, el Congreso logró elegir a 3 miembros faltantes del TC respetando solo a medias los méritos individuales.
El voto unificado del APRA, del Partido Nacionalista y de Unidad Nacional permitió primero que la votación por los magistrados no fuera individual sino en grupo, y luego elegir a la terna Gerardo Eto Cruz, Ernesto Álvarez Miranda y Fernando Calle Allen. La elección de este grupo tenía sentido. Calle recibió el apoyo del APRA, Eto del Partido Nacionalista y Álvarez de Unidad Nacional. Cabe señalar que estos dos últimos eran, entre los postulantes que quedaban, los calificados con más alto puntaje por la comisión parlamentaria encargada de la selección. El proceso se caracterizó por las renuncias de los candidatos que no querían participar de las componendas políticas. Al retiro de Carlos Ramos y Ernesto Blume se sumó el 6 de septiembre la de Elías Mendoza. Además, la elección se produjo en una sesión en la que no participaron los legisladores de Unión por el Perú. Los 17 congresistas de esa bancada, presentes en el hemiciclo, se retiraron un minuto antes de la votación porque su candidato, Vladimir Paz de la Barra, no fue colocado en la terna que instantes después sería ganadora. Luego de que la primera terna fuera elegida, los congresistas sugirieron no continuar la votación de los otros grupos de candidatos. La sugerencia fue votada y por 91 votos se culminó el proceso. El inexplicable apoyo del Partido Nacionalista a la terna de candidatos que propuso el APRA para completar la elección del TC fue producto de una negociación política. Según reveló un integrante de la dirección política del APRA, los nacionalistas exigieron a cambio de sus 23 votos modificar la ley de partidos políticos para que el Partido Nacionalista no pierda su inscripción electoral, beneficiando, además, a los fujimoristas de Alianza por el Futuro. El dictamen nacionalista elimina el inciso A del artículo 13 de la Ley de Partidos Políticos, que originalmente establecía que la inscripción de las agrupaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones quedaba inhabilitada para el caso de las alianzas inmediatamente después de las elecciones. El ex jefe de la OMPE, Fernando Tuesta, sostuvo que la aprobación del proyecto legislativo presentado por el Partido Nacionalista resulta lamentable porque ahora van a estar inscritos legalmente partidos que no deberían estarlo. Creo que el Partido Nacionalista no tenía la necesidad de impulsar esta modificatoria, pues pudo volver a inscribirse y aprovechar ello para renovar sus cuadros. Ellos se han igualado a otros partidos, como Sí Cumple, que se encontraban en una situación distinta en cuanto a su inscripción, manifestó. Según el ex jefe de la OMPE, con el cambio en la ley se crea un vacío que permite que los partidos políticos se inscriban indiscriminadamente, sabiendo que no existe la necesidad de que participen en las elecciones. Esta no ha sido la única ocasión en la que el partido de gobierno logra colocar un personaje de su simpatía en el TC. En julio del año pasado, en la última sesión del Congreso que acompañó al gobierno de Alejandro Toledo, el APRA logró que se eligiera como magistrado a Carlos Messía Ramírez, militante aprista. El mismo día de su elección y ante la protesta de la bancada de Perú Posible, Messía Ramírez anunció que renunciaría a su militancia y así lo hizo. Hay un tercer miembro del TC que fue promovido por el partido aprista en coordinación con Perú Posible. Se trata de Juan Vergara Gotelli. En un sistema que necesita de un acuerdo político para elegir a los miembros del TC, la independencia de estos magistrados podría verse en entredicho. Ernesto de la Jara, director del consorcio Justicia Viva, tiene otra lectura. Para el analista es inevitable que la elección de los miembros del TC pase por un pacto entre las diferentes bancadas. Además dice que hay magistrados promovidos por partidos como el APRA que al llegar al TC han adoptado posturas independientes. El TC tiene en su agenda importantes casos, entre ellos la demanda de inconstitucionalidad contra la ley que castiga a los presidentes regionales que hagan huelga.